Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En nombre de la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Antioquia, MBIES, les doy la bienvenida. Agradecerles especialmente por acompañarnos el día de hoy en este encuentro. Bueno, ya solo nos restan, 3 con así que bienvenidos. Mi nombre es Jenny Núñez, pertenezco a esta red colaborativa. Este plan de formación de usuarios está pensado para que todos los usuarios de las instituciones que pertenecen a la red participen de cada uno de estos encuentros académicos y bueno, que desarrollemos otras temáticas diferentes aparte de lo académico. Por eso el tema tan especial el día de hoy. Bien, nuestra colega Diana Carolina Valencia Figueroa, jefe de la biblioteca de Escolme, bueno, nos facilitó el espacio el día de hoy con el psicólogo Sebastián Valencia Ortiz y bueno, para un tema muy especial que a todos en algún momento nos sirve, es de utilidad. El tema es prepárate para tus entrevistas laborales. Seguramente en cualquier momento estamos pensando en estar en un trabajo diferente, estamos preocupados por ese tema, por afrontar la entrevista. Entonces, el día de hoy el profe nos ayudará a resolver muchas inquietudes y seguramente nos brindará muchas recomendaciones. Entonces, bueno, los dejo en el espacio con el profe Sebastián y bueno, esperamos que disfruten mucho este encuentro. Adelante, profe. Buenos días, muchachos, ¿me escuchan ahí bien? Perfecto, profe. Listo, excelente. Bueno, en primer momento presentarme. Muchas gracias a Jenny también por la bienvenida. Mi nombre es Sebastián, psicólogo de la institución universitaria Escolme, encargado también, entre muchas otras cosas, de los procesos de selección al interior de la institución. Cuento con ya más de 3 años de experiencia liderando procesos de selección, construcción de perfiles, calificación de pruebas, entrevistas, etcétera. Entonces creo que esta charla puede ser bastante productiva para nosotros, pues que estamos en el ambiente académico y preparándonos para saltar al mundo laboral y encontrar como habilidades y aquellas pautas que hagan que los procesos de selección en los que participemos probablemente sean más exitosos. De antemano les cuento que estoy bastante afectado de una gripa, entonces si por momentos pauso el micrófono es porque voy a toser un rato para que me entiendan. Listo. Entonces voy a compartirles pantalla. Me cuentan si... Ahí les estoy compartiendo. ¿Ya les aparece? Está cargando. Ahora sí. Listo. El primer momento para hablar de las entrevistas laborales. Ah, bueno, de antemano les digo también de que si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Creo que en estos temas surgen bastantes incógnitas y se pregunta uno mucho desde afuera cómo se viven los procesos de selección al interior de las empresas. Entonces, si van surgiendo preguntas, dudas, Jenny me avisa ya que voy a estar acá compartiendo la pantalla completa y no veo cuando levanten la mano. Listo, por favor. Entonces, en un primer momento, para comenzar a hablar de las entrevistas laborales, es importante tener en cuenta la hoja de vida. Ese es el primer contacto que tenemos con las empresas y nuestra carta de presentación a la hora de participar de un proceso de selección. Entonces, lo más importante a la hora de estructurar una hoja de vida son dos cosas principales: resumir y categorizar. Resumir qué, todos mis datos profesionales y académicos, y ordenarlos en orden de importancia. En primera instancia está mi resumen profesional, es hablar sobre mí. Y este siempre debe de ir orientado a mi formación profesional. Es decir,
Todos en nuestra descripción personal de la hoja de vida ponemos que somos responsables, que somos atentos, que somos proactivos, pero esas son cosas que se ven más en la entrevista que en la hoja de vida. En la hoja de vida debemos hablar principalmente de nuestra experiencia laboral, escribir un breve párrafo en resumen de mi trayectoria profesional, comenzando con mis años de experiencia. Aquí, por ejemplo, tengo una hoja de vida en la cual comienza hablando de que es una contadora con más de 5 años de experiencia. Entonces, en mi resumen profesional, en mi apartado de hablar sobre mí, que debe ir de primero, debo comenzar, por ejemplo, psicólogo con más de 5 años de experiencia en estos ámbitos, en estos espacios, con estas funciones. ¿Y por qué de esta manera? Porque al interior de las empresas, cuando a los psicólogos o a los encargados de gestión humana eh, se les pasa un perfil para un nuevo cargo, ese perfil viene acompañado de varias funciones. Entonces, cuando yo ya entro a revisar las hojas de vida que me llegaron para ese cargo, yo oriento mi atención es a esas funciones y que la hoja de vida que me llegó sea acorde con lo que estoy buscando, ¿cierto? Entonces, estoy buscando un psicólogo que se encargue del área de bienestar, que se encargue, que haga parte de los procesos de selección, que tenga manejo de grupo, es decir, que tenga experiencia en capacitaciones, en desarrollo, en evaluación de clima organizacional. Entonces, todo eso es lo que yo debo poner en ese apartado de sobre mí, más que características o habilidades humanas como la responsabilidad, la puntualidad, etcétera. Eso ya se entra a ver más en la entrevista que en la hoja de vida. Entonces, centren su atención en esa primera presentación para hablar de su experiencia, de sus habilidades, funciones que han llevado a cargo de una manera, que han llevado a cabo, perdón, de una manera muy resumida. ¿Queda claro esta primera parte? Sí, señor. Listo. El siguiente, Perdón, hola, profe. cuéntame. Hay una mano levantada. Adelante, Mauricio. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué más, Mauricio? ¿Bien o no? Bien, bien, gracias. Quería hacer una pregunta en este apartado. Sí. En el caso mío, pues yo soy administrador comercial y de mercado de Sumer. Tengo experiencia de 5 años en el ámbito comercial al inicio, pero los otros 6 años de experiencia los tengo es en el sector operativo administrativo. Entonces, en esta parte del perfil, ¿cómo podría dividir esas dos? ¿O debo colocar solo la última? Mauricio, mira, lo que hacemos muchos cuando tenemos experiencia muy variada, que no tienen que ver mucho, por ejemplo, que con a lo que voy a ir a aplicar, es tener, tener dos hojas de vida en la que una resalte más uno de los aspectos y en la otra resalte más el otro, para así cuando yo las vaya a enviar, escoger cuál de las dos envío, dándole más relevancia al cargo al que estoy aplicando. Es decir, si están buscando eh, una experiencia en específico que tenga que ver con una de las dos experiencias que tú tienes, enviar la hoja de vida que está más orientada a eso, para que llame más la atención del reclutador. Porque como te mencionaba ahorita, les mencionaba, uno basa sus procesos de selección de acuerdo a las funciones que desde arriba me están pidiendo, que desde las directivas me están pidiendo. Entonces, si vos tenés una experiencia en ese cargo, en ese puesto al que estás aplicando, pero tienes otras como de respaldo diferentes que serían como un plus, escoge la hoja de vida en la que resaltes más las funciones que vas a cumplir en este cargo nuevo al que aplicas. No sé si me explico con lo que te acabo de decir. Es como tener la opción de tener dos hojas de vida o al menos dos párrafos y modificar la hoja de vida de acuerdo a la vacante que vas a aplicar. ¿Me explico? No sé si te Perfecto, gracias. respondí ahí la pregunta. Sí, gracias. Listo. El siguiente apartado que es muy importante es la experiencia laboral. Si bien ya en este primer resumen profesional ya hablé un poco sobre lo que yo he hecho, en la experiencia laboral voy a hablar a nivel más detallado. Es decir, hay ingenieros de sistemas que pues, todos sabemos que es un campo muy grande en los cuales manejan muchos tipos de programas. Entonces, en esta experiencia laboral, en este apartado, voy a poner primero qué cargo tuve, a qué empresa pertenecí, cuánto tiempo estuve ahí,
y de seguido voy a poner las funciones de manera muy detallada. Es decir, por ejemplo, poniendo programas que manejaba, programas que aprendí a dominar, funciones administrativas, de manera mucho más detallada. En las hojas de vida es muy importante que ir al detalle, pero asimismo tampoco extenderse. No mandar hojas de vida de 5 o 6 páginas. Y en este punto es muy importante ponerse en el lugar del reclutador. Es decir, quien revisa estas hojas de vida muchas veces son personas. Ya existen programas que lo hacen, pero hoy en día no es muy común, pues, que esto suceda así. Todavía siguen siendo personas quienes lo revisamos y piensen en lo tedioso que puede llegar a ser leer una hoja de vida de 6, 7 páginas. Si vos puedes resumir toda tu experiencia laboral en 2 páginas, teniendo en cuenta pues el resto de detalles que en un momento les voy a hablar, va a ser mucho más sencillo para el trabajador, perdón, para el reclutador, y les va a ser más llamativa su hoja de vida. Entonces, en la experiencia laboral, comenzar por la última o por la actual que están teniendo e ir bajando así consecutivamente eh, en los años, en las experiencias que han tenido. Si usted ya es una persona que tiene demasiada experiencia laboral en el ámbito que estudia o en el que trabaja, sobra poner prácticas, sobra poner experiencias laborales que no tienen nada que ver con el cargo al que ocupan. Si son estudiantes, pues de que apenas van a lanzarse al mundo laboral, sí suma mucho poner experiencias laborales que tengan que ver de alguna manera con, con el cargo al que van a aplicar. Por ejemplo, soy administrador de empresas, estoy estudiando administración, y si bien nunca he sido administrador como tal de manera profesional, pero he tenido mucha experiencia al cliente, no sé, en restaurantes, he estado en grupos de estudio liderándolos y teniendo como esa experiencia en el manejo de personal, sí sumaría bastante que lo pusiera. No sé si me explico también en ese apartado. Es decir, hay que orientar siempre la hoja de vida a llamar la atención del cargo al que voy a ocupar de alguna forma, ya sea desde mi experiencia laboral puntual en ese ámbito o desde habilidades humanas que haya desarrollado en otros trabajos que no tengan nada que ver. Por ejemplo, para un psicólogo, siempre me voy a poner pues de ejemplo a mí, ya que se me facilita un poco más por mi experiencia, porque es mi experiencia pues personal de vida, eh, sumaría mucho la experiencia de servicio al cliente, ya que tiene habilidades, ya que de esa manera se desarrollan habilidades sociales para el trato con los demás, ya que la labor del psicólogo siempre está relacionada al trato humano. Entonces, intenten categorizar también de esa manera la experiencia laboral, poniendo funciones específicas que ellos ya están buscando y que están poniendo en la vacante. ¿Hay alguna duda en ese apartado de la experiencia? ¿Hay alguien que esté levantando la mano? Que la verdad no estoy viendo acá porque estoy compartiendo pantalla completa. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Es más recomendable las funciones colocarlas en viñetas o en un párrafo? Es más recomendable así apartadito como está acá, porque eso le puede Perfecto. facilitar, como te dije ahorita, es muy importante ponerse en el lugar del reclutador y cómo puedo facilitarle más el trabajo. Es decir, yo estoy buscando un administrador con experiencia en el ámbito educativo, que tenga cierta carga docente para, no sé, para clases. Entonces usted poner ahí en este apartadito, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, poner eso puntualmente, para decir, para que así el reclutador vea y lo asocie y se le facilite más y pases más rápido. Es decir, si vos en tu resumen y en tu primera experiencia laboral ya tenés todas las funciones que él está buscando, pues va a ser mucho más sencillo que si lo pones a leer un párrafo. Entonces, en este tipo de cosas, en la hoja de vida, es muy válido ser facilista, es muy válido ir a lo puntual, sin extenderse mucho. Como les digo, para facilitar, ya que un reclutador al día, si se dedica meramente a eso, puede estar revisando 100, 150 hojas de vida para un solo cargo. Entonces, piensen en lo tedioso que puede llegar a ser leer de más en una sola hoja de vida, teniendo otras 90, 100 por revisar en la agenda del día. Y también es importante mencionar logros, ya que si bien uno en los trabajos cumple funciones muy específicas de ese ámbito que estudió, también se puede desarrollar en otras áreas que puedan ser como un plus
para el cargo y para la empresa a la que usted llega. La empresa siempre espera un poco más de uno, más allá de lo que lo contrataron. Y también muchas personas participan en temas de investigación o desarrollo de plataformas, y eso puede ser un logro que adquirió en esta empresa y puede significar para el reclutador que usted es una persona que se está preparando constantemente y que no se limita solamente a lo que le indicaron hacer. El tercer punto relevante en la hoja de vida es la formación académica. En este punto, si usted ya tiene muchos estudios, muchos cursos, muchos diplomados, ahí sobraría poner, por ejemplo, la formación secundaria del bachillerato. Al reclutador lo que meramente le incumbe y le importa es encontrar el pregrado, y si requiere pues posgrado, eh, pues tenerlo. Entonces revisar eso, el bachillerato y dónde lo hiciste y en qué año, con todo respeto, pues al reclutador no le incumbe. Entonces, si vos ya tenés una serie de estudios y experiencia académica a nivel ya después del pregrado, dale relevancia a esos, también en el orden en el que lo hiciste. Si tu última formación fue maestría, la pones de primero, de segundo la especialización o el pregrado, según lo que tengas. En cuanto a la información adicional, como aptitudes, como referencias, es importante vincularlas, por ejemplo, las aptitudes, a cargos que ya hayas tenido. Por ejemplo, si pusiste que tenés habilidades eh, en el inglés, entonces en una de tus experiencias laborales pones para qué te sirvió ese inglés. Es decir, si tuviste que atender a clientes de otros países, hablarles de que, mencionar de que ese inglés, ese nivel de inglés, por ejemplo, de C1, te sirvió para crear contactos o clientes de otros países, etcétera. Darle como un contexto a esas habilidades extra que pusiste en tu hoja de vida. Por ejemplo, si pusiste Excel avanzado, eh, pon, pues darle un contexto acá diciendo que manejabas bases de datos o para qué utilizabas ese nivel alto de Excel, por ejemplo. Em, no olvidar también, obviamente, poner el contacto actualizado, número de teléfono, correo, ya que por muchos medios se puede contactar al candidato. Hoy en día, la mayoría de personas se contactan, de hecho, por WhatsApp. Entonces, tener muy en cuenta esto. Y de resto, si vas a poner referencias, no poner más de tres. No poner más de tres, y ojalá que no sean referencias personales. Las referencias que más suman en un proceso de selección son las referencias profesionales. Es decir, si vos trabajaste en EPM y tenés como referencia al gerente de EPM, y si se le llama, obviamente va a hablar positivamente de vos, eso te va a sumar bastante en tu proceso, ya que la empresa va a tener un contexto sobre vos en, para el proceso de selección. Esto ya les hablé. También les hablé de que darle un contexto a las habilidades relacionadas a tu profesión, ligándolas con la Hola, experiencia. te hago una pregunta. Sí, En el cuanto al apartado de las referencias profesionales, digamos en mi caso, yo tengo referencias que trabajaron conmigo, pero que hoy en día no trabajan en esa empresa. ¿También me sirven o necesariamente tienen que ser referencias de cada trabajo donde ya haya estado? O pueden ser personas que hayan trabajado a lo largo de la vida conmigo y puedan dar una referencia profesional de mi parte. sí, exacto, también sirve. No tienen que estar ejerciendo puntualmente en esa empresa al momento. Es- Piensen que la referencia sirve para que la empresa y para que el seleccionador tenga un contexto de su rendimiento y de su convivencia eh, al, al interior de la empresa. Y aquí me adelanto un poquito a tu pregunta, y es porque para una empresa es muy importante que su trabajador sea muy bueno en lo que hace, pero también es muy importante que se sepa relacionar. Es decir, por lo general todos llegamos a un grupo de trabajo, no trabajamos solos. Pues si hay el caso excepcional de que trabaja solo, pero por lo general todos tenemos que tener relación con alguien más de alguna forma, ya sea con asistentes, o ya sea con jefes o con compañeros mismos de trabajo.
Entonces vos puedes ser muy bueno en tu trabajo, vos puedes hacer muy bien tu labor específica, pero si no te sabes relacionar, si no sabes trabajar en grupo, pues va a dificultar mucho tu estadía en esta empresa. Y lo que más propende una empresa es tener un ambiente, un clima sano, duradero y estable. Entonces para eso sirven las referencias, para entender cómo se relaciona la persona en sus diferentes trabajos y en sus diferentes experiencias. Entonces sí, la referencia no tiene que ser puntualmente que esté laborando en la empresa en la que recién saliste, puede ser de otros trabajos externos o ya en el tiempo. Bueno, si usted participó en algún proyecto significativo al interior de la otra empresa, también va a sumar bastante, ya que a las empresas les sirve mucho como desarrollarse de manera continua y crecer y desarrollar eso que ya funciona al interior. Entonces, si vos te perfilas desde tu hoja de vida como alguien que está en constante investigación, en constante proposición de nuevas cosas en pro de crecer, eso va a llamar mucho la atención del lugar al que te estás presentando, porque eso es lo que se busca por lo general en las empresas, crecer continuamente. Entonces, vale mucho poner proyectos extra al margen de tu experiencia laboral en los que hayas participado y en los que hayan sido pues exitosos, obviamente. Bueno, ya para pasar a la entrevista, no sé si alguien más tenga alguna pregunta sobre las hojas de vida. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un proyecto en el que uno haya participado? ¿Una migración de sistema o qué clase de proyecto? Por ejemplo, en mi caso como psicólogo, digamos que desarrollé un proyecto social en conjunto con la alcaldía, en la cual impactamos de manera positiva cierta población de ciertos barrios, llevando, no sé, libros, llevando educación gratuita desde la misma universidad. Entonces, esos son como extras que no te piden a vos cuando llegas a la empresa, pero que vos en tu función lo logras. Es decir, si vos sos ingeniero y la empresa tenía un vacío en cierta aplicación o estaba desactualizada, y si bien tu función como ingeniero o desarrollador eh, no es crear nuevas aplicaciones, pero lo hiciste por voluntad propia y eso facilitó ciertos procesos al interior de la empresa, pues eso es un proyecto al que le sumaste a la empresa sin tener que ser una, una función puntual tuya. No sé si me explico con eso. Eso puede ser un ejemplo, como una manera en que Sí, ayudaste a que la empresa se desarrollara y se actualizara en cierto ámbito sin tener que ser una función tuya. vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta acerca de la hoja de vida? Sebastián, la foto que tienes allí de esta chica es una foto pues como sonriendo. ¿Qué recomendaciones respecto A las a ese fotos. tema? Sí. Ok, bueno, las fotos hoy en día no son tan relevantes ponerlas en las hojas de vida, ya que hoy en día se respeta mucho eh, la libertad de expresión y estos temas, pero hay empresas en las que aún se sesga mucho los candidatos que se presentan por la imagen que ponen. Lastimosamente es algo que sucede aún. Entonces, al ya no ser una exigencia poner una fotografía, pues entonces es mejor no hacerlo muchas veces. También para no caer en fotos que no tienen nada que ver con el contexto. A nosotros nos ha llegado hojas de vida con fotos en forma de selfie o con un gatico al lado, con personas al lado, o en una fiesta, o fotos grupales en las que uno ni sabe quién es el candidato que se está presentando desde esos 5 que aparecen en esa foto. Entonces eso puede llegar a desviar la atención de lo verdaderamente importante que es tu experiencia y tu formación profesional. Entonces, si vos no contás con una fotografía eh, con los parámetros requeridos, pues como, no sé, de iluminación o de presentación misma, es mejor que no la pongas de inicio. Si decidís ponerla, es mejor hacerlo de una forma adecuada. Puede ser sonriendo, puede ser con gafas, puede ser eh, de cualquier manera, pero principalmente de la mitad del cuerpo hacia arriba.
Muchas personas ponen fotos del cuerpo completo, entonces también es algo que, como les decía ahorita, que quitan la atención de lo verdaderamente importante. Y alguien que no esté verdaderamente preparado para revisar hojas de vida, para revisar liderar procesos de selección, va a ser tan antiético de descartar a alguien simplemente por su mera imagen, por su mera foto que puso en la hoja de vida. Entonces, a la larga es mejor no ponerla y tampoco es algo que se exija. Pero si decides ponerla, que sea de medio cuerpo hacia arriba, en un espacio en blanco, en un espacio vacío y con una buena presentación para ahorrarse de pronto Una pregunta. inconvenientes. Sí. ¿Se podría agregar una foto a la hoja de vida realizada con inteligencia artificial? Pero ¿de qué manera? Porque últimamente, pues yo en este momento, de hecho, estoy armando mi hoja de vida, por eso me pareció interesante como este espacio. Ujú. Y vi algunas personas en redes sociales, psicólogos, que recomendaban utilizar también inteligencia artificial para realizar las fotos de la hoja de vida, que quedaran de una forma más profesional. Ok, Pero normalmente ok. la IA difiere un poco de la realidad. Entonces no O sea, sé cómo lo vean es los que, psicólogos. es que por eso te preguntaba, porque de qué manera entonces quedaría la foto con IA. ¿Te refieres más a a la iluminación, al fondo, como si te hubieran hecho una foto de manera profesional, pero en realidad es Ajá, IA? Ok. exactamente. Pues si la foto no queda muy falsa, es totalmente válido. Es decir, supongamos que esa foto que tenemos ahí, eso es una hoja de vida pues X que encontré en internet. Digamos que la hicieron con IA, pues la foto parece como si hubiera sido tomada profesionalmente y no hay ningún problema, pero como vos lo decís, muchas veces esas ediciones de la IA quedan como muy falsas. Yo creo que ahí sí jugaría en contra tuya. Es mejor priorizar una foto pues natural, pero como con los estándares oportunos para el proceso. ¿Alguna Perfecto. otra pregunta? Listo, ya para pasar al tema de la Sí, entrevista. Santica, ¿qué tan relevante? Sí, contame, ahí se cortó. Sí, Yo creo Santica, que, ¿qué tan relevante que te está cortando, no te escucho. es el uso de teléfono de las empresas? Ven, no te escuché bien porque se te entrecortó bastante. ¿Podrías repetirme, por favor? No te escuchamos. No sé si sea solo yo. No, no lo escucho bien tan. Pero fue Ya algo tan como referente simple. al teléfono. Pero de Algo las como... empresas de la experiencia, me imagino, experiencia Ah, de ok, las de empresas las laborales. referencias. Sí, sí es relevante porque muchas personas, en muchas empresas, al interior de muchas empresas, para validar una hoja de vida, se llama a las empresas en las que laboró para corroborar de que se haya laborado allá. Es una infinidad de casos en las que llegan hojas de vida falsas, no solo con títulos falsos, sino también con experiencias falsas. Entonces se hace muy relevante llamar a esa empresa y preguntar por ese candidato que se está presentando y validar que sí haya cumplido con las funciones que dice haber cumplido allá y que sí haya trabajado como tal en esa empresa. Entonces sí se hace relevante poner un contacto al que la empresa que te estás postulando pueda corroborar tu experiencia laboral de alguna manera, ya sea por correo o por teléfono mismo. Yo tengo una pregunta, ¿qué tan relevante es la información del colegio? Pues como que se graduó en colegio, pues es bachiller, pues si ya tiene una profesión, especialización o otros diplomas. Exacto, si ya vos tenés una preparación profesional ya muy extensa, como lo mencionas, de pregrado, posgrado y experiencia laboral ya larga, la verdad la información del bachiller sobra, porque se da por entendido que si sos profesional y con posgrado, pues también sos bachiller. Y yo no te voy a contratar a vos, como pues, estamos hablando pues a nivel profesional, ¿cierto? Yo no te voy a contratar a vos por dónde te graduaste del colegio, ni en qué año. Yo te voy a contratar a vos por tu profesión profesional y por, si se requiere, pues por tus posgrados. Entonces ahí sobraría un poco y ahorraríamos espacio, por lo que les explicaba ahorita. Una hoja de vida demasiado extensa
con más de 2 o 3 páginas, pues ya se vuelve un poco tedioso de revisar y eso te puede sumar puntos, ya que un reclutador tiene al día por revisar en promedio 50, 100 hojas de vida. Entonces, entre más concisos seamos con la información que brindamos en la hoja de vida, mayores posibilidades tenemos de que nos llamemos. ¿Eso respondió a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Listo. Entonces ya para pasar al tema de las entrevistas, el factor fundamental a la hora de la entrevista es la comunicación. Y desde el primer momento que llegamos, empezamos a comunicar. Un buen reclutador se fija hasta de pequeños detalles como si llegaste solo o acompañado a la entrevista. Eso es muy relevante, no vayan acompañados a una entrevista laboral. ¿Por qué? Porque si durante la entrevista dejas dudas acerca de tu liderazgo, acerca de tu confianza en vos mismo, va a sumar mucho el hecho de que llegaste acompañado de alguien, o sea, va a brindarle eh, más razones para pensar de que no eres una persona proactiva, que no eres una persona segura de ti misma, que no eres una persona con independencia, tanto emocional como laboral. Y desde ahí se empieza a comunicar. Eh, las entrevistas laborales son uno de esos pocos o muchos, no sé, de momentos en los que importa mucho una primera impresión. Entonces, empezamos a comunicar desde la forma en que llegamos vestidos. Eso no quiere decir de que a todas las entrevistas laborales, a todos los cargos, tengamos que llegar vestidos como pingüinos, pues con traje, corbata o corbatín, o vestido y tacones, para nada. Pero al menos sí una forma acorde al cargo. Entonces, es importante que primero tengamos en cuenta mi profesión, en qué ámbito voy a laborar y qué tipo de cargo está buscando la empresa. Investigar más sobre las funciones, sobre si de pronto tienen algún código de vestimenta que puede suceder. Por ejemplo, tengo entendido que en EPM hay que vestir con cierta formalidad la mayoría de días de la semana. Entonces, tener muy en mente esto. Si vos sos, por ejemplo, un profesional en deportes, no se espera de vos de que vayas a trabajar de traje. Entonces puedes ir medianamente formal. Por ejemplo, en el caso de un hombre, con una tipo polo, una camisa o una sobrecamisa, algo formal, pero no tampoco pues tan informal como para llegar de pantaloneta o camisilla. Y eso suena un poco absurdo, pero es algo que sucede, que sucede muy a menudo, que la gente no distingue pues como los espacios para presentarse. Y está bien el tema de la libertad de expresión, pero ese, ese tema también hay que saberlo manejar teniendo en cuenta los contextos a los cuales me estoy intentando incluir, ¿cierto? De hecho, los expertos, como lo pongo acá en la diapositiva, nos cuentan que solo el 7% de la comunicación es verbal. El resto lo comunicamos de otras formas, como con la comunicación no verbal, con la comunicación paraverbal y con la presentación personal. El primer momento cuando llegamos es la presentación personal, ¿cierto? El segundo es la comunicación no verbal. Cuando comenzamos la entrevista, muchas personas mantienen la cara abajo en la mesa, no hacen contacto visual con sus entrevistadores, se muestran demasiado nerviosos. Y en cuanto a esto, al final voy a dar unos tips como para llegar a la entrevista un poco más tranquilo, sin tantos nervios. Pero es algo que suma mucho, que se tiene muy en cuenta. Entonces, cuidar mucho nuestro lenguaje no verbal, nuestros gestos, nuestra postura corporal, nuestra seguridad en nosotros mismos, la mirada, las manos, la actitud, porque si bien llegar demasiado nervioso, muy cabizbajo a la entrevista, como proyectando poca seguridad, también es negativo el extremo contrario, proyectar demasiada seguridad al punto en que, por ejemplo, pisamos la palabra del otro, al punto en que no escuchamos lo que el otro está diciendo por estar opinando constantemente. Eh, que también tiene que ver mucho con el lenguaje paraverbal. El lenguaje paraverbal nos habla de la fluidez, de los silencios, de las pausas, del tono de voz, del contenido de las palabras. Una entrevista, una entrevista laboral, como lo mencioné ahorita, importa mucho esa primera impresión, porque muchas veces es la única impresión que hay. Si lo pensamos, una entrevista laboral dura entre que 20, 40 minutos. Entonces tenemos solo ese espacio para convencer a nuestro reclutador de que somos la mejor opción para, para el cargo.
Entonces, en ese primer momento tenemos que dejar en claro que soy mejor que mis otros compañeros que se están presentando. Entonces, importa mucho empatizar, llegar y empatizar con el seleccionador, y esto se hace eh, de manera que respete la palabra del otro, que no la pise, que respete los silencios, las pausas, los espacios también para sonreír y reírse, ¿por qué no? Porque no todas las entrevistas laborales tienen que ser súper serias y súper lúgubres, sino que también importa mucho que tanto logre llegarle a esa persona que me está entrevistando, que al final y al cabo es una persona y que todo va a sumar, todo lo positivo va a sumar para tu proceso. Y también es importante desarrollar un buen lenguaje técnico de aquello que sé, es decir, demostrar que sé mucho sobre lo que voy a hablar, y ahí entra el lenguaje verbal, en el contenido técnico del cargo al que voy a ocupar, hablando de la experiencia, el conocimiento acumulado, prestar la información personal que revelo, perdón, también es vital, ya que muchas veces nos preguntan eh, sobre aspectos personales de nuestra vida, y muchas personas, no tener muy en cuenta el contexto en el que están, liberan información de más. Es decir, si te preguntan por vos y dónde vivís, pues responde dónde vivís y con quién, sin dar detalles. Muchas personas se ponen a hablar de los vecinos, muchas personas se ponen a hablar del barrio, muchas personas se ponen a hablar del peligro, de la seguridad, las cuales son cosas que no te preguntaron y que al final solo te preguntan para tener un contexto de voz, pero no para ir al detalle, ¿cierto? Entonces ahí recae mucho la importancia de la información personal que revelo y el contenido de lo que voy a decir. Antes de hablar de qué buscamos ver los psicólogos, es importante, es importante que yo como candidato me pregunte a mí mismo, yo qué buscaría de alguien de mi profesión. Es decir, todas las profesiones reúnen una serie de cualidades y características que conforman a esa profesión. Por ejemplo, de un psicólogo se espera una buena comunicación, comunicación asertiva, empatía, escucha activa, capacidad de persuasión, capacidad de manejo de grupos, eh, habilidades para calificación de pruebas. En cuanto a habilidades humanas, pues las que ya les mencioné, como la persuasión, comunicación, que también se espera, por ejemplo, de un mercadólogo o de un docente. A nosotros nos han llegado muchos candidatos para puestos docentes que se les dificulta mucho comunicarse. Entonces, si vos aspiras a ser docente, lo mínimo que uno espera como seleccionador es que se sepa comunicar. Es decir, antes de acudir a la entrevista, tener bien claro esas cualidades de mi profesión que son necesarias para cumplir lo que se espera de mí. No sé si me hago entender con eso. Sí, te hago una preguntita, pues aprovechando que paraste. En cuanto al tema de la presentación personal, en el caso pues de mujeres es mucho más natural, pero en el caso de los hombres, el tema de accesorios como piercing y eso, ¿es recomendado así con ellos asistir a la entrevista o no? Sí, sí, eso no. Si el resto de tu apariencia personal va acorde con la situación y con el cargo que vas a ejercer, la empresa a la que vas a llegar y su normativa interna, no hay ningún problema en que tengas pues un piercing o tatuajes ni nada por el estilo, pues eso no sería irrelevante. Ya eso si lo acompañas pues con mucha informalidad, como, como muy descontextualizado del espacio, y ahí sí sumaría de forma negativa. Pero lo que más Perfecto. suma principalmente es el tema del vestuario, los piercing y el tema de tatuajes, pues no tiene nada que ver con el tema. Entonces, en ese orden de ideas, en el caso pues mío, yo tengo tatuado la espalda y un brazo. Ujú. Entonces, en ese caso puntual para la entrevista, lo más recomendable sería tener una camisa manga larga. Como te digo, eso depende mucho de la empresa a la que te postules. Por ejemplo, en el ámbito educativo,
es muy irrelevante si vos tenés tatuajes o no, o en el ámbito público. Pero hay empresas que a nivel privado sí tienen como ese código de vestimenta, de que los hombres todo el tiempo tengan camisa, de que las mujeres todo el tiempo tengan también cierto nivel de formalidad. Entonces es evaluar a dónde te vas a presentar. Es más Pues que en el todo caso eso. puntual de uno, en el caso puntual de uno, donde uno, digamos, se mete a las diferentes plataformas para mirar las opciones. De hecho, hay empresas que uno no conoce ni conoce el contexto en el que se desempeña. No se sabe si tiene código de vestimenta o no. Entonces, en ese orden de ideas sería recomendable ir mejor a la fija. Es mejor curarse en salud, claro, total. Yo, por ejemplo, yo tengo mis 2 brazos tatuados, casi completos, y pues cuando estaba en procesos de selección, yo me curaba en salud, porque no sabía, pues, lo que vos decís, no sabía dónde llegaba y no sabía el contexto, porque muchas veces las vacantes son, no ponen a qué empresa me estoy postulando, pues. Entonces es mejor curarse en salud y ya una vez iniciado el proceso y ver qué avanza y ver el contexto al que voy a llegar, pues empezar a decidir si se puede o no ir vestido de otras formas. Pero sí, es mejor curarse en salud desde el principio, pues, más que todo cuando no se sabe uno a dónde se está postulando. Entonces, bueno, para hablar de qué buscamos ver los psicólogos, es importante que yo como candidato primero me prepare y piense qué esperaría ver un psicólogo de mí en cuanto a habilidades de mi profesión. Por ejemplo, un ingeniero en sistemas se requiere un lenguaje técnico en cuanto a códigos, en cuanto a eh, algoritmos, en cuanto a un pensamiento lógico. Entonces, eso sumaría mucho y si me preparo para hablar de estos temas, tendría mayor facilidad. Pero lo que buscamos ver principalmente son estos 3 ámbitos. Y mediante las preguntas intentamos encontrarlos. El manejo emocional. En el manejo emocional, el entrevistador buscará conocer cómo reaccionas ante diferentes circunstancias, cómo manejas tu frustración, cómo te comportas bajo presión, cómo gestionas la carga laboral, cómo reaccionas ante observaciones provenientes de algún superior. Cuando a veces participamos en procesos de selección como candidatos, nos sorprendemos por preguntas muy random, preguntas muy como que muy fuera de contexto, frente a compañeros, frente a experiencias. Y es porque se está buscando usted como ser humano, cómo reacciona ante eso, cómo usted controla el estrés, cómo usted maneja la carga laboral, cómo usted soluciona los conflictos, como lo pongo ahí abajo. Entonces es muy importante en este punto, por ejemplo, no hablar mal de empresas pasadas en las que estuviste, porque eso puede denotar de una persona que puede llegar a ser conflictiva. Entonces hay que ser muy diplomático en estos espacios, como se los mencionaba al principio y quiero hacer mucho énfasis en esto. Una entrevista laboral es una primera impresión en la que importa mucho dar esa buena impresión, curarse en salud de muchas cosas, como por ejemplo el tema de los conflictos, el tema del relacionamiento interpersonal. Y otra cosa que buscamos ver mucho es la adherencia a la norma, cómo usted se vincula entre la normativa interna de la institución o de la empresa, pues, o en las empresas en las que usted ha laborado. Hay muchas personas que llegan a una entrevista y se quejan, por ejemplo, de que se quieren ir de ese lugar en el que están porque no se le permite hablar lo que esa persona quisiera hablar. Suena muy absurdo, pero son experiencias que nos pasan en los procesos de selección. Como, hey, ¿por qué estás buscando como un nuevo trabajo? Se le pregunta desde la parte del seleccionador y responden cosas como no, si bien yo cumplo mi labor, yo cumplo con todo lo que tengo que hacer, yo soy una persona que habla mucho y quiero estar todo el tiempo en contacto con los demás, entonces me regaña mucho porque hablo con la compañera, se me regaña mucho porque me paro mucho del puesto y me voy para otros lados a hacer otras cosas, hablar en otras áreas. Pero si el reglamento interno te exige mantenerte en tu puesto de trabajo y tener eh, cierta formalidad en ese tema, pues debes cumplirlo.
Entonces, desde ahí, con ese tipo de respuestas, se te empieza a descartar porque no tienes una adecuada adherencia a la norma. Entonces, esto es como el tipo de cosas que buscamos los psicólogos, partiendo de las funciones que se nos pidieron desde la directiva para un nuevo cargo, empezar a discernir habilidades propias para el cargo, por ejemplo, la metodología y la organización en los administradores, la capacidad de liderazgo, la capacidad de planeación, y vos mediante tu discurso debes dar cuenta de esto, debes dar cuenta de habilidades que se esperan para ciertas áreas, para ciertas profesiones. Y otras que evaluamos durante una entrevista laboral son el liderazgo, la adaptabilidad. La adaptabilidad da cuenta de la capacidad de llegar a nuevos grupos de trabajo con nuevas funciones. La capacidad de autoanálisis. Esta capacidad de autoanálisis nos habla mucho de, de unas preguntas que son preguntas trampa. Por ejemplo, una pregunta que se hace mucho es: menciona 2 oportunidades de mejora. Esta pregunta es importante no evadirla. ¿Por qué? Porque nos habla justamente de esto, del autoanálisis. Y son preguntas trampa porque, si bien llega gente muy preparada, son preguntas ya muy personales que puede llevar a la persona a hablar de temas que no debería. Por ejemplo, les cuento una experiencia. Hace un tiempo entrevistamos a un pelado que venía para ocuparse del área de compras acá en la institución. Cuando le hicimos esta pregunta, todo iba muy bien, pero cuando le hicimos esta pregunta, él mencionó que tenía como oportunidad de mejora eh, ser menos, esperan si lo recuerdo bien exactamente, ser menos ventajoso. Es decir, él pretendía ocuparse del área de compras, pero dijo como una de sus debilidades ser menos ventajoso y ser más honrado. Entonces, obviamente eso lo jugó en contra y fue descartado de inmediato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas preguntas trampa y responder de manera con respuestas de doble filo. Yo le llamo respuestas de doble filo a respuestas como: una oportunidad de mejora es que soy muy autoexigente conmigo mismo y eso me puede llevar a estresar. Para hablar claro, a una empresa no le importa si vos estás estresado o no con tu trabajo, lo que le importa es que le cumplas con indicadores, ¿cierto? Y hay que ser crudo en ese sentido. Entonces, una persona que se autoexija mucho le va a servir mucho a una persona, le va a servir mucho a una empresa, perdón, porque es alguien que tiene mucha disciplina, que tiene mucha proactividad, más allá del estrés que le genere, que ya es un asunto personal de él. Entonces hay que buscar ese tipo de respuestas, perdón, que respondan la pregunta de qué es una oportunidad de mejora, pero que asimismo le sume a la empresa. No sé si me explico con eso. ¿Está claro ahí? ¿Alguien que me diga? Sí, sí, señor, está claro. Gracias. Listo. Otro aspecto importante es el conocimiento de la empresa que el candidato tenga al momento de aplicar, porque eso refleja mucho interés de pertenecer al trabajo al que estás aplicando, ¿cierto? Entonces, intenten antes de presentarse a esa empresa, si la vacante es obviamente abierta con el nombre de la empresa, porque muchas veces no está, eh, investigar de qué hace, qué año fue fundada, de pronto cuál es su propósito, eh, por ejemplo, si es una universidad, en el caso pues de que estoy yo, qué tipo de programas tiene, cuál es su fuerte, a qué le apunta, cuál es su visión, porque eso refleja mucho interés de pertenecer y de buscar cambios al interior. Por ejemplo, hace poco, otro aspecto importante es que hace poco, les cuento una experiencia, estábamos buscando un comunicador y una de las preguntas que les hacíamos es cómo usted puede mejorar las redes de la institución para captar mayor cantidad de estudiantes. Y ahí hubo muchos comunicadores que ya llegaban con un plan para lograr esto. Entonces es importante como llegar también con propuestas, llegar también de manera propositiva a la entrevista, porque eso va a sumar un montón para el proceso. Esto nos lleva a un punto muy importante y es: cuál es el objetivo principal del entrevistado. Y el
principal objetivo, como se los vengo mencionando desde el principio, es venderse como la mejor opción para esa empresa. ¿Cómo se hace esto? Teniendo muy claro de qué voy a llegar a hablar, teniendo muy claro cuáles son las funciones que cumplí, cuáles son las funciones que ellos están buscando y orientar mi entrevista a eso. Por ejemplo, acá en la institución les cuento que, y pues en el resto de mis experiencias laborales, siempre he estructurado las entrevistas en 3 momentos. Perdón. El primero es que nos hable de su vida personal, ¿cierto? Como ya les conté, ser muy conciso, ser muy claro, no dar detalles de más. El segundo momento es hablar de la experiencia laboral, perdón, de la formación académica. También ser muy conciso. ¿Qué he hecho? ¿Qué cursos he hecho que me suman a mi labor? Profesión, posgrado, etc. Y por último, la experiencia laboral. En esa experiencia laboral, intenten, antes de llegar a la entrevista, formar un guión en el que hable de funciones que ya he cumplido y que ellos están buscando. Para cuando empieces a hablar, la entrevista, diga, ve, este pelado, esta persona, ha hecho lo que yo estoy buscando y profundizar de pronto un poquito en eso. Si sos un ingeniero y manejas un programa que ellos necesitan que manejes como empresa a la que te estás postulando, pues hablar de ese programa mucho, hablar de cómo lo trabajas, qué otros programas dominas que puedan sumar, y así venderte vos mismo como la persona más apta para el cargo. Y recordar siempre que la entrevista laboral no es un consultorio psicológico. Esto, para volver a hacer hincapié en la información que brindo, sin llegar a recurrir a temas personales, como por ejemplo el que ya les conté, que se percibía a sí mismo como una persona ventajosa o deshonrada. Entonces, esos comentarios sobran, por ejemplo. A nosotros nos ha tocado personas que van a entrevistas laborales y luego, hablando de su vida personal, eh, comienzan a mezclar sentimientos, por ejemplo, con pérdidas de familiares, y se empiezan a meter en este círculo de hablar de sí mismos, más no hablar de lo laboral, que es el momento para el que estás. También puede sonar muy absurdo mencionar esto y puede ser muy obvio decir, bueno, voy para una entrevista, ya no voy a hablar de mí mismo, pero muchas personas que no distinguen como estos dos momentos que son muy diferentes y que si bien se te pregunta por tu vida personal, no hay que ir a detalles, al extremo. Entonces, orientarte mucho en tu experiencia laboral, en habilidades y conocimientos que tengas al respecto para venderte como el mejor candidato. Como ya les mencioné, hay preguntas trampa como oportunidades de mejora. Y lo importante es responder con oportunidades de mejora que le sirvan a la empresa. Por ejemplo, ser muy autoexigente, eh, tener orientación al logro. Muchas personas hablan de su orientación al logro diciendo que no terminan un trabajo, que no descansan hasta que no terminan un trabajo que tienen que hacer, y eso implica de pronto horas extra y mucho estrés. Entonces eso es algo que le puede sumar mucho a la empresa, al margen de que sea algo que te genere mucho estrés. Y así respondes la pregunta sin necesidad de evadirla, porque hay muchas personas que la evaden y esto puede ser contraproducente, porque ese autoconocimiento y esta capacidad de reconocer falencias habla mucho de una persona que tiene la capacidad de crecimiento. Cuando vos sos alguien que reconoce aquello que tienes por mejorar, sos alguien que también tiene la oportunidad de hacerlo. Cuando no lo reconoces, tiendes a ser una persona que se queda ahí, en las falencias. Entonces, ya para pasar a cómo controlar los nervios antes de la entrevista, quisiera saber si de pronto tiene alguien alguna otra pregunta frente a la entrevista laboral, alguna experiencia, algo que tengan dudas de cómo se lleva a cabo desde adentro un proceso de selección. ¿Alguno? Sebastián, una inquietud. Cuando nos indica que es bueno que en esas entrevistas
tengamos recomendaciones, tengamos propuestas. En las entrevistas, entonces, ustedes generalmente están con esas personas pues, que van a requerir los servicios de estos profesionales. Por ejemplo, para esos temas de sistemas que de pronto pues no tienen conocimiento, pues la persona puede de pronto hacer una propuesta, pero bueno, que de pronto no corresponda, que esté diciendo pues como mentiras, en fin, ahí, Sí, te ¿cómo entiendo, lo como que, manejan como, ustedes? como que haya alguien que sepa el tema del que se va a hablar. ¿A eso te refieres? Ajá, como para esos Sí, temas tan tan difíciles. específicos. Sí, por ejemplo, yo de sistemas no sé nada. Entonces, obviamente, si me dice cualquier cosa, pues me va a deslumbrar porque no va a entender. Pero por lo general las entrevistas siempre las realizamos entre el psicólogo, el líder de gestión humana y el líder de área al que va a llegar em, el entrevistado. Por ejemplo, el área de comunicaciones o el área de sistemas se hace con el coordinador de los proyectos de sistemas o con el área de sistemas de la institución, si estamos buscando un ingeniero, para que en el tema de lo que menciona, si propone, no sé, la implementación de un programa X, la persona que sepa de eso, pues lo apruebe y diga, como sí, no sirve, ¿me entiendes? Entonces, por lo general, no es solamente con el psicólogo, sino con alguien encargado del área y que tenga conocimiento de las funciones puntuales que va a cumplir, porque como lo mencionas, muchas veces no, pues uno no tiene el conocimiento de todo lo que va a hacer, ni el dominio. ¿Alguna duda o alguna otra duda sobre la entrevista, sobre cómo afrontarla, sobre qué hacer y qué no hacer? Alguien. Por acá, por el chat, no hay inquietudes. Hola, Joe. Cuéntame. No sé si de pronto ya lo mencionaste, pero quería estar como segura cuando uno le preguntan si uno ya está en un puesto de trabajo y quiere cambiarse. ¿Cómo abordar mejor el tema? Como por qué quiero ese cambio. Pues obviamente, como lo que ya dijiste, no porque, ay, es que no me dejan pues como esas cosas negativas, sino como afrontar, pues, por qué quiero ese cambio en forma positiva. Ok. Como les mencionaba ahorita, en este tipo de temas hay que ser muy políticamente correcto, porque depende mucho de la primera impresión. Entonces, puedes utilizar el recurso del crecimiento personal, puedes utilizar el recurso de que eres una persona que busca actualizarse y crecer constantemente y que esto es uno de los pasos que quieres tomar para crecer y que la empresa a la que aplicas, digamos, por ejemplo, es Scolme. Y Scolme lo ves como una oportunidad de crecimiento enorme, ya que puedes meterte al ámbito académico que siempre te ha llamado la atención. Yo lo digo, qué pena, yo lo digo porque yo tuve una entrevista y la pregunta que me hicieron fue porque antes se me disminuía el salario y yo quedé como, Ujú, pues me quedé como pasmada porque me dijeron, vas a ganarte menos de lo que te estás ganando en este momento, como, ¿por ujú, qué? Y yo quedé ujú, pasmada, pues como, ¿por qué? Sabiendo que ya había dicho, pues que era un crecimiento, que quería pues diferentes aprendizajes en otros, pues como funciones y todo eso, pero ahí sí me quedé pasmada. Como porque va a querer uno disminuirse el salario, ¿cierto? ujú. No, y tiene mucho sentido que te hayan recalcado la pregunta, pues tú también puedes recalcar la respuesta, que muchas veces uno se da cuenta que lo económico, por ejemplo, no es lo vital, sino la formación o el crecimiento a nivel profesional y sientes que hay habilidades que tienes por desarrollar y que esta puede ser una gran oportunidad para hacerlo. Pues hacer como un énfasis en el tema del crecimiento personal. Muchas veces se recurre a esas preguntas por parte del entrevistador para precisamente eso, para acorcharlo y ver si la respuesta que me dio, si era una respuesta totalmente consciente y totalmente real. Entonces hacer énfasis y volver a remitirte a lo que ya habías respondido de que se trata de crecimiento y que te interesa mucho ese tema, que no dominas y que eso puede ser una oportunidad para hacerlo, pues le va a decir al entrevistador que verdaderamente es por eso. Ok, No sé listo. Gracias, sí.
Listo. ¿Alguna otra pregunta referente a la entrevista? Quiero responder de pronto a la Yo tengo, pregunta. Quiero responder de pronto a la pregunta cuando cuando le preguntan por qué terminaste en tu trabajo anterior y uno realmente terminó por situaciones de injusticia, por decirlo de alguna manera, pero obviamente no puedo hablar mal de la empresa por temas éticos. ¿Cómo puedo responder de una manera profesional y acorde a esa pregunta? Puedes alegar que fue terminación de contrato, por ejemplo. Dices que de pronto no quisiste renovar contrato o que simplemente estás buscando nuevos horizontes. Es No que sé te si cuento el contexto. eso, mejor. Realmente yo renuncié a mi trabajo por voluntad propia, pues por unas Ujú. situaciones puntuales y algo ilegales de parte de la empresa, pero en sí no fue ni terminación de contrato. De hecho ellos querían que me quedara, pero yo voluntariamente decidí renunciar, aún sin contar con otro empleo. Entonces, si a mí me hicieran esa pregunta, pues yo podría hablar desde el tema de la estabilidad, pero ya tenía contrato indefinido. Yo Ujú. podría hablar desde buscar nuevos horizontes, pero no sé cómo, o sea, de qué manera o cómo contextualizarlo. Pues en el caso tuyo particular, no creo que haya como un problema en hablar con claridad, pero siempre con diplomacia. Es decir, por ejemplo, podrías decir, no, me enteré de ciertas situaciones que iban contra mi ética personal y las cuales están muy arraigadas a esa empresa. Como es decir, la empresa empecé a notar que tenía características desde sus cimientos que iban en contra de mi ética y de mi moral, lo cual me llevó a tomar la decisión de renunciar y buscar otros espacios como más acordes a lo que yo considero como correcto, sin tener que entrar en detalles. Y ahí Y eso podrías, lo tomaría un entrevistador, sí lo tomaría acorde. pues yo en lo personal, y estoy seguro que muchos compañeros con los que trabajo en conjunto, notaríamos que eso denota mucha ética en vos, denota mucha intención de actuar en pro de lo correcto y de lo justo. Entonces yo creo que eso sumaría mucho, de hecho, para vos, porque si respondes de esta manera no estás hablando mal de ellos, sino que simplemente estás mencionando que tienen ciertas características que no van contigo, que no van con tu persona. Y es muy válido realmente buscar un nuevo comienzo teniendo en cuenta mis propios valores. Entonces yo creo que no habría ningún problema si sucede de esta forma. No sé si se responde tu pregunta. Magnífico, gracias. ¿Alguien más nos iba a preguntar algo? Sí, yo tengo otra pregunta. Es que me ha pasado en ocasiones que cuando estoy en entrevista, al finalizar me preguntan como que, ¿y la otra empresa sabes que está haciendo un proceso? Y pues realmente yo no soy partidaria de contar en las empresas donde estoy trabajando actualmente que estoy en un proceso de selección en otra empresa. Entonces, pues realmente soy sincera, digo como que no, pues como que no saben y incluso preguntan como, ¿qué dijiste para venir acá? No sé si eso juega en contra en ese momento que uno hace la entrevista. Pues en realidad no sería en contra, no sumaría en contra. Porque a pesar de que uno como seleccionador, y eso es una realidad, uno está velando por los intereses de la empresa a la que está representando, pues uno también tiene en cuenta el factor humano de la persona que se está presentando y uno entiende muchas veces algunos contextos en los que es complicado decir, hey, voy para una entrevista laboral y porque me voy a ir. Pues es muy difícil para uno como trabajador decir eso, entonces uno también lo tiene en cuenta y no creo que sea algo que sume negativamente para la no continuidad del proceso en tu caso. Entonces yo creo que es algo que se puede decir con naturalidad en el tema de que no se sepa. Ok, gracias. Por ahí nos iban a hacer otra pregunta por lo que vi. Creo que era Jay. Por acá por el chat, Sebastián, bueno, Jordan nos escribió su pregunta. Bueno, ¿qué tan relevante es el uso de los números de los teléfonos en las referencias laborales? Y también entonces nos preguntan por acá que si tienes formatos de hoja de vida que nos puedas compartir. Formatos de hojas de vida que les pueda compartir.
Sí, por ahí tengo algunos. ¿Y cómo haríamos para compartírtelo? Te lo mando a ti, tú se lo... De pronto con Diana o, bueno, tú tienes mi correo, corte.referencia, desde donde te envié la invitación. Me puedes compartir la información y bueno, a través de la página de la mesa de bibliotecas, por ahí los podemos entonces poner. Sí, por medio de Diana yo creo que se me facilitaría mucho enviarles un ejemplo, una referencia, es como sí, de hoja de vida. Y bueno, con esa consulta última, bueno, nos preguntan que cómo se haría con la referencia de la empresa. ¿Se tendría que poner? ¿Me repite la pregunta, porfa? Lo último que estaban conversando, la última consulta que hacía pues la compañera, de si poner pues bueno, en el momento pues que nos pregunten pues si la empresa sabe o no que estamos en proceso pues en otra institución, entonces nos preguntan por acá por el chat que cómo se haría con la referencia de la empresa. ¿Se pone? Pues si vos salís en buenos términos, sí, se debería de poner. Pues para nadie es un secreto que por diferentes circunstancias cualquier persona puede no salir en muy buenos términos, ya sea porque se tomen a pecho o se tomen personal que vos decidiste buscar otro trabajo y pues crees que de pronto no harían buenas referencias de ti. La referencia que uno siempre debe evitar es aquella en la que crees que de pronto no se va a hablar bien de ti, evidentemente. Pero yo creo que no hay que confundir, no hay que confundir la referencia personal con el anterior trabajo. Es decir, vos puedes haber salido de un anterior trabajo, pues, de un trabajo X, y no poner una referencia de ahí. Las referencias son independientes de cuál fue tu trabajo más reciente. No sé si me explico. Vos solamente pones como de dónde venís, pues cuál fue tu último trabajo, cuál es el contacto de esa empresa, en caso tal de que requieran corroborar que vos trabajaste allá, más no en forma de referencia personal. No sé si me explico con eso, si es claro. Mira, te pregunto algo. Pues con referente al tema de las referencias, pues en mi parte lo entiendo. Sé que la hoja de vida debe tener máximo 3 referencias profesionales en pues en lo ideal. Me supongo que para las personas que no tengan experiencia laboral, pues aplicará las experiencias familiares o personales. En cuanto al tema de los contactos, me supongo que las empresas ya después de que uno pase cierto filtro pedirán los números de contacto en los que uno haya trabajado para que corroboren que la información laboral sí sea correcta. Me supongo que esa es la parte como en la que tenemos la dicotomía en ese sentido. Y la otra pregunta, la preguntita que iba a hacer puntualmente es sobre filtros ATS. O sea, uno como identifica que un formato de hoja de vida puede pasar esos filtros ATS o hay unos formatos establecidos y cómo diferenciarlos. De pronto si nos puedes comentar algo de eso. ¿Te refieres a las hojas de vida que se revisan por medio de Sí, programas? sí. El formato que se debe utilizar para ese tipo de vacantes, ese sí debe de ser de manera más lineal. La hoja de vida que les mostraba ahorita, pues yo comparto otra vez pantalla. Miren que es como muy en sentido vertical. Ahí están viendo, ahí están viendo. Sí, Sí. Las hojas de vida que son más acordes a este tipo de programas que mencionas, deben ir de manera más como si fuera un texto argumentativo, pues que sea más a lo largo. Por ejemplo, resumen profesional, le cortas toda esta columna y debe ser más escrito a lo largo, como si fuera una carta. No sé si me explico, como sin estas o sea, no divisiones dividido en verticales, columnas. sino de manera horizontal, exacto. Ok. Ahora, ¿cómo saber que, por ejemplo, en CompuTrabajo, pongámoslo de ejemplo, van a utilizar uno de estos programas? Pues hoy en día para el candidato es imposible saberlo. Entonces, eso también es algo que les quería mencionar y se me pasó, gracias que lo preguntaste. Muchas veces también para
curarse en salud es de una vez hacer la hoja de vida de esta forma. De la forma pues que no de esta forma que están viendo en pantalla, sino de manera horizontal en la que no hayan estas divisiones de columnas para que se facilite más la lectura por medio de ese programa. Es decir, poner esto mismo, pero a lo largo, a lo ancho de la página. Esa es la forma en que esos programas leen estas hojas de vida y de hecho sin foto. Ahora que hablamos también de la foto, también lo hacen sin foto. Genial, gracias. Por ahí había otra pregunta por lo que vi. ¿Alguien más tenía otra pregunta hasta donde vi, cierto? Pues aparte de las nombradas inicialmente, bueno, comentarios que nos facilitan por acá por el chat sobre preguntas. Ok, pues ya fueron respondidas todas. Son sugerencias que hacen respecto a temas, pues respuestas específicas que brindan y comentarios sobre las preguntas. Ok. Entonces vamos a pasar a un punto muy importante, que es cómo a muchas personas le generan muchos nervios presentarse en una entrevista laboral. Entonces yo traje unos tips de manera muy corta para apaciguar un poco esa ansiedad que genera una entrevista laboral. La mejor manera para controlar esos nervios es acudir preparado. Como les mencionaba ahorita, la gran mayoría de entrevistas laborales se estructuran en 3 momentos: la vida personal, la vida académica y la vida laboral. Intente, antes de acudir a una entrevista, tener claros estos 3 aspectos y qué voy a decir y qué no. No para llegar a recitarlos allá como una exposición, sino para tener claro yo mismo qué voy a hablar de mí y de mi experiencia, haciendo mayor énfasis en la experiencia, obviamente. Entonces, tener claro de qué voy a hablar le va a quitar poder a esa incertidumbre. Clínicamente, la mayor fuente de ansiedad para las personas ansiosas o las personas un poco nerviosas o inseguras es la incertidumbre. Cuando yo le quito poder a esa incertidumbre, sabiendo ya de qué voy a hablar, teniendo claro cuáles han sido mis funciones en mi vida laboral, teniendo claro cuáles son las características que se espera de un profesional en mi profesión, valga la redundancia, le va a cortar distancia y le va a quitar poder a esa incertidumbre. Entonces acudan bien preparados, conozcan bien su experiencia, repasen bien sus funciones, reconozcan bien cuáles son sus habilidades, tanto profesionales como personales, y vaya y hable de eso. Como ya les mencioné, el entrevistador lo que busca es evaluar las funciones que le pidió la directiva que está buscando el cargo, verlas en usted, entonces ocúpese de eso. Y eso le va a dar una mayor tranquilidad frente a lo que va a ocurrir allá, porque muchas veces uno tiene la incertidumbre de cómo va a ser, de qué me van a preguntar, pero lo que un entrevistador en cualquier proceso de selección, lo que más quiere saber es si usted se ajusta o si usted conoce acerca de las funciones que va a ir a cumplir, y segundo, si usted se ajusta a nivel personal también a esas funciones en cuanto a habilidades personales y habilidades humanas. También conozca sobre la empresa, sepa lo que está buscando en usted para contratarlo. Revise la filosofía organizacional, conozca a profundidad el contexto que está buscando pertenecer. Eso ya se los había mencionado, pero es bueno recalcarlo y es tener claro a dónde voy a llegar. Yo sé que muchas veces no se sabe porque ponen privadas las vacantes en las plataformas, pero en la gran mayoría de veces sí se sabe qué empresa es. Entonces conózcala, conozca el cargo, de pronto en las páginas, por ejemplo en esta institución y en las instituciones educativas en lo general, en las páginas se tiene claro cuáles son las funciones de cada área, de cada profesional. Entonces, pégale la revisadita, sepa usted cómo puede aportar a esa área, a esa profesión, a ese cargo. Y eso va a ir disminuyendo más los nervios. En segundo momento, recrea algunos escenarios. Y es básicamente lo mismo. Por ejemplo, respóndese la pregunta a usted mismo. ¿Qué 2 oportunidades de mejora tengo
a nivel profesional y a nivel personal. Entonces busque atributos que le puedan sumar a la empresa, pero que asimismo respondan la pregunta como una oportunidad de mejora. Como por ejemplo, buscar estrategias para no estresarme tanto a la hora de entregar un trabajo, ya que suelo ser alguien que se ocupa de entregarlo, cuésteme lo que me cueste en cuanto a tiempo. Esa es una buena respuesta para esa pregunta. Entonces recree ese tipo de escenarios, ese tipo de preguntas que le pueden llegar a hacer frente a las funciones que usted va a cumplir y ha cumplido a lo largo de su vida laboral. Por ejemplo, también tenga muy claro cuáles son esos aspectos de su vida profesional que de pronto aún le quedan por mejorar, aún le quedan por aprender. Y menciónelo si se lo preguntan, porque también todos tenemos claro desde los procesos de selección que cada cargo que uno ocupa aprende cosas nuevas y que no está mal tener el interés por mejorarlo. Y si usted ya lo tiene claro, ya lo ha tenido claro, pues no sobraría mencionar qué está haciendo actualmente eh, para solventar esa carencia que tiene a nivel profesional. Y tercero, pues por último, duerma bien la noche anterior, llegue minutos antes, eso es muy importante, la puntualidad. Y si llega con minutos antes, va a tener tiempo de llegar con más calma, no va a llegar agitado y eso también va a ayudar a que sus nervios disminuyan. Eh, para la ansiedad, para los momentos de nervios, la respiración es primordial. Entonces intente tener control todo el tiempo de su respiración, de su lenguaje corporal, póngale mucha atención durante la entrevista. Hay posturas de seguridad en la interacción humana que tiene que ver mucho con las manos. Si en la entrevista usted tiene una mesa al frente y pues tiene al frente la persona que lo está entrevistando, intente hacer visibles sus manos, intente hablar a medida que las mueve y ejemplifica con sus propias manos. Una postura de seguridad, por ejemplo, es ponerlas en forma de triángulo, juntando los dedos. Intente mantener la mirada alta, perdón, al entrevistador, a los compañeros que están también ahí presentándose, hablarles todos a la cara, porque esto facilita ese proceso empático que es vital a la hora de una entrevista y de cualquier relacionamiento humano. Si vos acudís a la entrevista todo el tiempo mirando a la mesa, mirando al piso, mirando para arriba o al vacío, pues no vas a generar ese entorno de seguridad que se requiere para sumar a a tu proceso de selección. Entonces intente hablarles con naturalidad, teniendo en cuenta que usted ya tiene claro qué es lo que les va a contar. E intente no sobrecargarse tampoco demasiado de lo que va a hablar. Intente ser muy conciso, intente ser muy claro y eso va a ayudar a que usted tenga más certeza de lo que va a suceder y los nervios pues que se reduzcan. También tener en cuenta que los nervios de las entrevistas laborales se van quitando con el tiempo. Obviamente, si yo voy a ir a mi primera entrevista laboral, luego de haberme graduado, pues naturalmente van a haber muchos nervios porque es una primera experiencia. Pero a medida que vas acumulando la experiencia presentándose, esos nervios van a ir disminuyendo. Y es natural tenerlos. Uno muchas veces como seleccionador también lo tiene en mente y lo entiende. Lo importante es que el candidato no se deje llevar y no se deje dominar por esos nervios y logre sacar a cabo y logre llevar a cabo, perdón, la entrevista con naturalidad. ¿Y qué no hacer? Pues principalmente no evitar las preguntas que se le hagan, puntualmente sobre las debilidades, que es una pregunta que casi siempre se hace, por no decir siempre. Intente respetar mucho los silencios, respetar la palabra del otro, no interrumpir al entrevistador y mucho menos a otro de los candidatos. No se exceda en su discurso, porque muchas veces uno empieza a perder como la claridad en cuanto a lo que estoy diciendo y empiezo a alargar y alargar más de la cuenta sin tener en mente que hay otras personas ahí pendientes de hablar. Hay que respetar los ritmos, respetar los momentos. Hay personas que hacen chistes, por ejemplo, frente a lo que alguien más dijo, lo cual puede ser bastante eh, desubicado en el momento de la entrevista.
reconocer el contexto de la conversación y no caer en imprudencias, como lo acabé de mencionar, no imponer ideas sobre las de los demás y menos sobre la organización. Todas las empresas tienen una filosofía organizacional, y lo que buscan en todos sus trabajadores es que ellos se acojan a ellas, no que lleguen personas imponiendo sus propios ideales eh, a la empresa misma. Por eso la empresa tiene una misión, una visión, tiene una cultura organizacional que busca que sus trabajadores se adapten a ella. Entonces, no llegar desde la misma entrevista a contradecir eso, porque evidentemente va a sumar muy en contra. Y como ya se los mencioné bastante, no caer en aspectos demasiado personales, ya que la entrevista no es un consultorio psicológico ni mucho menos. Y lo que buscamos es evaluar principalmente tus actitudes como profesional. Y listo, eso sería todo en la presentación. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Sebastián, por acá por el chat nos pregunta Kelly que cuando no se cuenta con una experiencia laboral, ¿qué miran o qué es importante para el entrevistador? Lo principal son la actitud y habilidades personales. Por ejemplo, si vos como psicólogo no tienes experiencia, porque sos recién graduado, muy probablemente si tuviste prácticas. Entonces, hablar de habilidades que desarrollaste en esas prácticas, o de pronto en trabajos que no tengan nada que ver con la psicología, por ejemplo, en atención al cliente, como lo mencioné ahorita, que implica relacionamiento, o en liderazgos de grupos barriales, o cosas así que sumen como a la labor del psicólogo, que tienen que estar relacionadas siempre con las demás personas y con el trato humano. Entonces, es enfocarse en eso, como en habilidades que de pronto en otras experiencias ajenas a tu profesión haya sumado para tu ejercicio profesional. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, hay un aporte sobre esa pregunta y bueno, nos dicen que podría ser entonces también conveniente poner como los logros académicos, de pronto publicaciones, participación en los semilleros, donde se demuestre formación y aprendizaje continuo. Por ejemplo, los estudios adicionales, diplomados, es un aporte que nos hacen desde acá, desde el chat, sobre Sí, la total, pregunta. total. Son temas que pueden llegar a sumar bastante entiendo que se refiere a la hoja de vida, puede llegar a sumar Sí, bastante porque demuestra una preparación constante tuya y un interés de crecimiento continuo, porque muchas veces uno suele decir eso, mencionarlo, pero no tiene cómo demostrarlo, y la forma de demostrar de que vos tenés un interés en el crecimiento continuo es con la elaboración de cursos, con la participación en semilleros de investigación. El tema de los promedios, la verdad no es tan necesario. De hecho, yo nunca he visto una hoja de vida que mencione el promedio. Pero si es mediante ese promedio lograste algo, por ejemplo, no sé, mm, una beca, a lo largo de toda tu carrera por el promedio, pues mencionar más la beca que el promedio como tal, mencionar beca estudiantil por excelencia académica durante todo el pregrado. Eso sí podría sumar más que mencionar un promedio de manera numérica. No sé si alguien bueno, tenga alguna otra pregunta para ir cerrando. Hola, yo. Respecto a las entrevistas que son grupales, el entrevistador, o sea, porque hay personas que son más expresivas y otras más, ¿cierto?, más calladas. El entrevistador en qué se fija como cuando son entrevistas grupales. Eh, no sé si tengas algo que decir al respecto. Es que no sé cómo hacer la Sí, pregunta. sí, sí, total, te entiendo totalmente la pregunta. Hay personas que son más puntuales en lo que hablan de su propia experiencia y otras que se extienden más. No, pues como que los ponen a hablar, no sé, en grupos o
como interacción y todo eso, pero hay personas pues que son más calladas, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es como que si habla más y se expresa más como en ese momento, aunque no sea así, o es mejor pues como ser uno mismo, ¿cierto? Porque hay Es personas muy que importante. quieren como sobresalir sobre otras. Ok, eso se nota mucho también. Entonces, ambos extremos es malo. Es decir, demostrar demasiada inseguridad y no aportar mucho a la misma entrevista puede ser negativo porque pues no estás participando como deberías. Pero excederse y hablar de más y ser tan imponente también puede llegar a ser negativo. Entonces es intentar buscar un equilibrio entre ambas cosas. Si por ejemplo estamos buscando, ya que el ejemplo que me pones en grupo y que los ponen a hablar en grupo, si estoy buscando un cargo de jefe o líder de área, estoy buscando que sea alguien con un liderazgo positivo. Entonces, en el caso en que de alguien que hable demasiado y que sea tan impositivo, le va a jugar en contra por más de que se tenga la confianza para hablar. Mientras que si hay alguien más cauto, más tranquilo, más pausado, pero demuestra liderazgo, pues ese va a ser un candidato mucho más apto para ejercer ese liderazgo, más allá de que no sea alguien tan extrovertido como lo mencionas. Entonces es tener muy en cuenta el contexto y encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Trabajar en mi seguridad para no llegar a un espacio de entrevista y no ser capaz de decir nada, pero también conocerme lo suficiente como para no parecer arrogante o súper impositivo en una actividad grupal. No sé si eso responde la duda. Sí, sí, gracias. Dale, con gusto. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podríamos ir cerrando. Espero que para todos haya sido muy satisfactorio y que haya sumado un poco a sus procesos de selección, a su conocimiento al respecto, que en sus próximas experiencias de entrevista les vaya mejor y tengan un poquito más de claridad de qué sucede al interior de una empresa para contratar un personal y cómo puedo mejorar pues como mis posibilidades de pasar a ese lugar. Y nada, muchas gracias por la atención y por el espacio. Y ahí estamos para servirles. Sebastián, a usted muchísimas gracias por todas esas recomendaciones, estos tips. Seguramente cuando estemos en ese proceso de entrevistas serán de bastante utilidad. Quedo pendiente entonces, bueno, de descargar la grabación, de compartirla a través del sitio web de la mesa de biblioteca. Recuerden que desde allí y en el enlace que les estamos compartiendo a través del registro, ahí está toda la información. Quedo pendiente entonces con Diana Carolina de la información que usted le va a facilitar para publicarla allí. A través del chat les compartimos el enlace de evaluación para que puedan, bueno, decirnos entonces cómo les pareció este espacio y evaluar la charla. Por el chat recibimos entonces, bueno, agradecimiento por el espacio, por toda la información que usted nos brindó el día de hoy. Bueno, resta entonces invitarlos al próximo encuentro titulado Aspectos éticos del acceso a las fuentes digitales. Este se dictará el martes 26 de noviembre de 3 a 4. Por acá les voy entonces a compartir el enlace para que puedan inscribirse. A todos muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces próximamente. Sebastián, mil gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y que tengan un agradable día. Una feliz tarde. Gracias, hasta luego. Luego. Muchas gracias.